saludo a los que nos ven vía internet. Y vamos, se expone la pregunta, ¿cómo le sigues? Si podemos ver en este versículo, hermanos, la Biblia no dice, mas Pedro dejó de seguirle, ¿verdad que no dice eso, hermanos? Mas Pedro le seguía de lejos. No es un asunto de solo seguirle, sino cómo seguirle. Y para poder entender este versículo, debemos de comprender cuál era la vida de Pedro, ver cómo era el principio de su servicio y ver por qué ahora la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. A mí me impacta, hermanos, la Biblia inspirada por Dios. Probablemente Pedro jamás hubiera dicho, yo le sigo de lejos. Mas, sin embargo, es Dios quien nos revela el cómo lo seguía Pedro, que lo seguía de lejos. Vayamos a Mateo 4:18, hermanos, y aquí está el comienzo del ministerio de Pedro, en cuando se le acercó nuestro Señor Jesucristo para, pues, invitarlo a servir, hermanos, o invitarlo a ser un discípulo, ya que fue uno de los 12. Mateo 4:18 dice la Biblia, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es Pedro, y a Andrés su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo, obviamente Jesús se acercó y le habló a Pedro, le habló a Andrés. Fíjense el mensaje que les dio aquel día. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A mí me impacta, hermanos, cuando Dios habla a nuestras vidas. Ni siquiera tiene que ser un mensaje largo, hermanos. Solamente es un versículo en la Biblia. Vamos, Jesús solamente le dijo, sígueme. No fue un mensaje con 4 puntos, hermanos, una ilustración. Simplemente fue, sígueme. Hermanos, cuando un cristiano quiere dar un paso de fe, hermanos, ni siquiera se necesita que te convenzan, hermano. Es simplemente que en tu deseo ya estaba el poder hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que ellos entonces, fíjense lo que dice, dejando, ¿qué dice ahí? Al instante, dejaron sus redes, dejaron su barca, dejaron hasta su oficio, hermanos, realmente era pescador por oficio. No lo pensó, hermanos, sino dice la Biblia que al instante le siguieron. Pedro, hermanos, no maximizó lo que tuvo que dejar. Solamente ponte a pensar en la vida de Pedro. ¿Tú crees que un hombre que por profesión es pescador le es fácil dejar las redes? No, yo no soy pescador, pero me gusta ir a pescar. No hay un lago muy cerca de Irapuato, ¿verdad, hermanos? Quisiera que hubiera un letrero en la entrada que dijera Irapuato, próximo puerto pesquero. Más sin embargo, estamos muy lejos de serlo, hermanos, ya que no hay mar aquí cerca. Pero, hermanos, lo disfruto y no me dedico a eso, ni es mi trabajo, ni es... Pero yo me pongo a pensar en Pedro, cuánto a él le gustaba pescar. Que Dios le dijera, ¿estás dispuesto a dejarlo? Hermanos, qué difícil, qué fuerte. Mas sin embargo, a mí me impresiona la fe de Pedro, que ni siquiera lo pensó. Ahora, yo recuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio, hermanos, yo no fue que de un segundo al otro dije, sí, hermanos, yo primero dije, sí, no, y hermanos, había luchas dentro de mí, hago, no lo hago, ¿qué va a pasar? Hermanos, para mí me impresiona la fe de Pedro, al instante. Ni siquiera lo pensó, ni siquiera lo meditó, dejó todo y maximizó lo que ganó. Muchas veces nosotros en la vida cristiana maximizamos lo que tal vez dejas de hacer o pierdes, por si puedes decirlo de esa manera. Cuando un cristiano debe maximizar lo que ha ganado, seguir y servir a Cristo, hermanos. Miren lo que dice Filipenses 3:7. Nunca maximices algo, hermanos, que no hagas o que Dios te pida que dejes de hacer, sino maximiza lo que ganas. Filipenses 3:7 dice la Biblia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como, ¿qué dice ahí, hermanos? Esa palabra pérdida, hermanos, realmente es la palabra estiércol. Lo estimo como nada. Hermanos, las cosas que Cristo nos dijo, déjalas, ¿las estimamos como nada? O dentro de nuestro corazón hay un pequeño deseo por volver a tener, y cada banca es una historia distinta. No solo es dejar lo que Dios nos pide que dejemos, ya es un paso difícil, pero tenerlo por basura va más allá, porque significa que nuestro amor a Dios es más grande que lo que antes solíamos amar.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermano, ¿qué es lo que más estimamos? ¿Las cosas que Dios nos ha dicho que perdamos o dejamos? ¿O la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué dice ahí, hermanos? Y lo tengo por las cosas que Dios nos ha dicho que no las tenemos como basura, hermanos, para ganar a Cristo. Lo más importante de un cristiano no solo es lo que deja de hacer, y vaya que es importante, pero lo más importante, hermanos, es lo que llega a hacer. Hermanos, si estamos aquí en la iglesia, pero nuestro corazón desea las cosas pecaminosas con las cuales batallábamos antes, no lo tenemos por basura. Versículo 10. A fin de conocerle. Nunca maximices lo que dejas, sino lo que ganas. ¿Qué ganó el apóstol Pablo? Conocer más a Dios, hermanos. No solo conocer más a Dios, sino el poder de su resurrección. Romanos 8 dice que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros y puede vivificar nuestros cuerpos carnales, hermano. La vida de Pedro nunca fue igual después de que conoció a Cristo. Como nosotros, nuestra vida no es igual después de Cristo, hermanos. Somos nuevas criaturas, no somos los mismos, hermanos. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Piensen cómo cambió la vida de Pedro. Tenía su oficio, hermanos, probablemente lo amaba, por eso se dedicaba a la pesca. Pero por el otro lado, cuando dejó la pesca, Pedro es el único hombre después de nuestro Señor Jesucristo que caminó sobre el agua. Él vio la alimentación de los 5,000. Probablemente él partió uno de los panes, hermano, que le dio de comer a alguien. Y él vio de que 5 panes y de 2 pececillos, Dios hizo una gran multiplicación para que comieran más de 5,000 personas, hermanos. Vio la pesca milagrosa, cómo lo salvó de la tormenta cuando exclamaron, sálvanos que perecemos. Hermanos, debes de maximizar lo bueno que es seguir y servir a Cristo, hermanos. Hay personas que me dicen, pero es que en esa iglesia no dejan tomar. Para empezar, no se trata de las reglas de la iglesia, se trata de la Biblia. Se trata de Dios, hermanos. No es que la iglesia no te deje tomar, hermanos. No. Realmente tú puedes hacer con tu vida lo que tú gustes. Pero Dios te manda a no tomar. Amén, hermanos. No es que no se puede tomar. No, no, no. ¿Por qué no mejor dices, gloria a Dios, nunca voy a tener cirrosis? Estamos entendiéndonos por qué a veces maximizamos la cruz que debemos cargar, si así quieres llamarlo, cuando deberíamos de maximizar la bendición que nos deja el no hacerlo. No, es que no puedo fumar. Gloria a Dios, es muy probable que no nos dé cáncer, hermanos. Al menos por esa manera. No es que no puedo andar viviendo con quien sea. A lo mejor dale gracias a Dios que nunca vas a tener SIDA, hermano. Amén. Es que en esa iglesia no, que si vives en unión libre no estás bien. No es regla de la iglesia, hermano. Es que a Dios no le agrada. Y el bien es para ti. Hermanos, ¿por qué somos como Adán? Dios le dice, tienes todo el huerto, haz lo que quieras, nada más no toques ese árbol. Ah, pues entonces quiero el que no puedo tocar. Bueno, cuando tenían todo un jardín, no maximices las cosas que Dios no te deja hacer por tu bien, y mejor valora todo lo que sí podemos hacer y que no necesitamos de pecar para disfrutar la vida, hermanos, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, hermanos. Cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos bendice, hermanos. Vayamos a Lucas 9:23. Mas, sin embargo, sí hay que negarnos. Pero no es lo que debes maximizar de la vida cristiana. Lucas 9:23 dice la Biblia, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer, hermanos? El primero en lista. Niéguese a sí mismo.
Cada uno de nosotros, hermanos, debe tener reglas personales. Con cualquier pecado que sea que cada uno batalle o el pecado que te asedia, uno debe de poner, hermanos, muros alrededor de su vida. Niéguese a sí mismo. Este mundo dice, hermanos, si tu corazón se siente bien, hazlo. Y Dios dice, no, niégate a ti mismo. A veces el cristianismo choca con la idiosincrasia que nos vende la gente o la tele o quien quieras. Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz cada día. La cruz cristiana no se toma el miércoles y el domingo y luego se cuelga por ahí, hermanos. La cruz, hermanos, se carga cada día. La cruz es pesada. La cruz es dolorosa. La cruz astilla. La cruz no es popular. La cruz es un lugar de muerte, hermanos. Pero Dios dice, tómala. Tómala cada día. Y a veces podemos magnificar el sacrificio, cuando lo que se debe magnificar es, y sígame. Lo más hermoso de la vida cristiana es que podemos seguir y servir a Dios, hermanos. Piensa en Pedro, hermanos. Después de ver tantos milagros, después de su vida ser transformada, seguirle de lejos. ¿Cuánta ingratitud de Pedro ante tal bondad de Dios? Vayamos a Juan 6:66, es un texto familiar. Juan 6:66, estamos viendo el proceso de la vida de Pedro. Primero dejó todo y al instante le siguió. Juan 6:66 dice la Biblia, desde entonces, hermanos, qué triste versículo. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Hermanos, es como, ya, si el versículo dijera, pocos de sus discípulos volvieron atrás, creo que ya sería triste, hermanos. Pero la Biblia no usa la palabra pocos. La Biblia usa la palabra muchos. De sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban, ya no caminaban con Él. Bueno, no solo se trata de venir hoy a la iglesia, pero caminas con Dios cada día. ¿Te imaginas que Dios dijera esta noche, ya no andas conmigo? Si haces 2, 3 actividades cristianas, pero conmigo ya no caminas. La vida cristiana debe vivirse de lunes a domingo, hermanos. Yo sé que el domingo es el más fácil, hermanos, y digo, espero que ames hacer la obra de Dios, venir a la iglesia, hermanos, leer la Biblia. Creo que es muy estimulante el domingo, hermanos, pero es igual de importante hacer la obra de Dios el lunes. El jueves. Uno está conmigo, hermanos. Ya se quedó en el camino. Me quedé solo, hermanos. La vida cristiana es una vida consagrada a Dios de lunes a domingo. Muchos ya no caminaban con Él. Vamos, el problema de este versículo estaba con Jesús. Jesús fue muy duro con ellos. Jesús fue... El problema nunca es Jesús, hermano. El problema siempre somos nosotros. Versículo 67 les expone la pregunta y les dice Jesús, lo noto con un tono triste, hermanos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Hazte esa pregunta como si Jesús te la hiciera a ti personalmente. ¿Acaso tú también te quieres ir? ¿Acaso tú también te quieres ir? No, si a mí me hiciera esa pregunta a Jesús, yo le diría, no, Señor, guárdame. Siguiente texto. Le respondió Simón Pedro, hermanos, lo que yo creo cualquiera de nosotros responderíamos, tal vez no con las mismas palabras, pero la misma esencia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y creo que cada vez que venimos a la iglesia, hermanos, vamos a responder. Se escuchó más fuerte, ¿verdad? Cada vez que vengamos a la iglesia, vamos a salir, hermanos, porque su palabra es poderosa, toca nuestro corazón y decimos, no voy a seguir sirviendo a Dios o voy a seguirle fiel a Dios. Y qué terrible, hermanos, voy a decir algo que me brinqué. Dice el texto que muchos ya no caminaban con Él. Personas usan, muchísimas gracias, ahí está muy bien.
Personas usan tantos pretextos, hermano, para dejar a Dios. He escuchado una vez una persona dijo, es que una persona me decepcionó y dejé de congregarme. Y entonces la pregunta es, ¿si nunca te han decepcionado en el trabajo? Pues sí. ¿Y ya dejaste de ir? No. Entonces te importa más el dinero que Dios. Con permiso, ¿verdad? ¿Qué es lo que más valoramos, hermano? No, ¿nunca te has peleado o algo, has tenido un problema en el mercado, hermano? Y entonces ya, jamás vuelvo a ir al mercado. No, hermano. Ahí está, si más en la mañana que venden unas gorditas con papa, hermanos. O sea, que le pongan eso, hermanos, está especial, hermanos. Si no las has probado, tienes que ir, hermano. ¿De dónde salió eso? No sé, hermanos. Pero, hermano, el mundo te decepciona cada día y no te sales del mundo. ¿Sabes qué significa, hermano? Que tu corazón está lejos de Dios y solo usas un pretexto. Ahora, pretextos sobran, hermano. Pero poner a Dios del otro lado mata cualquier pretexto, hermanos. Probablemente Pedro en este momento recordaba, tal vez deseaba su vida antigua, o hermanos, a veces pensándolo de una manera, en personas por circunstancias difíciles dejan a Dios, problemas o tribulaciones o incredulidad. Pedro le contesta, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, hermanos. Y es Dios quien nos dio la salvación, es Dios quien sana tu corazón, es Dios quien contesta tu oración. Solo en Dios está callada nuestra alma, hermanos. Pero al final no solo es lo que digamos, sino respaldarlo con nuestras acciones cada día, hermanos. Mismo Pedro, Mateo 26:31. Mateo 26:31 dice la Biblia. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, Jesús les dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Lo que Jesucristo estaba diciendo que iba a ser muerto por nosotros y todos iban a dispersar, y bueno, lo vemos en el libro de Hechos que se cumplió. Versículo siguiente, lo voy a leer hasta el 35. Pero después que haya resucitado, primero les dice, no se escandalicen, todo va a estar bien. Voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces, primero les daba una noticia triste, porque ellos no comprendían, hermanos, que era necesario que muriera. Y fue una noticia triste que Cristo iba a morir. Pero en el siguiente versículo les da la solución, les dice, hey, pero no se preocupen, voy a resucitar, voy a vencer el pecado, la muerte, los voy a llevar al cielo. Hermanos, y es así como Dios a veces, hermanos, nos pasa un problema y Dios viene y nos anima a través de su palabra o a través de la iglesia. Siguiente versículo. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esto sonó como trabalenguas, hermanos. Será un gran escandalizador. Siglo 35, hermanos. Pedro le dijo, qué fácil es decir. Es fácil decir. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. A veces las áreas donde creemos ser más fuertes son en las áreas que somos más vulnerables porque estamos muy confiados. Y es en el área donde nos ataca Satanás, mis hermanos. Y podemos caer en el área más fuerte que creemos ser. Yo creo que esta es el área que Pedro creía era más fuerte. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro le contesta, estoy dispuesto a morir por ti. Versículo 39. Jesús, nos dice la Biblia en este texto, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Qué oración tan tremenda de Jesús, hermanos. Jesús los había invitado a ir a orar con ellos. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo, hermanos? ¿Cuántos versículos acaban de pasar que Jesús le dijo, estoy dispuesto a morir por ti? 5.
En el versículo 35 le prometió morir por él. Y 5 versículos después estaban dormidos. Hasta parecería que era un culto el miércoles, ¿verdad, hermanos? No se escandalicen, hermanos, tranquilos. Ya están grabados ahí, hermanos. Vamos a proyectar todos los que se duermen en el servicio. Amén. Muchos dicen que están dispuestos a morir con Jesús, pero no están dispuestos ni a orar 10 minutos. ¿10 minutos? Qué fácil es decir yo muero para Dios. Y se nos hace difícil evangelizar el sábado, hermano. O sea, verdaderamente tú serías un mártir de Cristo. Ahora a mí me impresiona que sí murió como mártir más adelante, pero en este momento tuvo un desliz, hermano. Podemos salir, hermanos, con el corazón, con una resolución al decir, yo voy a vivir para Dios, y mañana vas al trabajo y no lees tu Biblia y no oras. ¿De qué sirve que hoy en la noche digas, estoy dispuesto a morir para Dios? Absolutamente para nada, hermanos. Lo más importante es vivir para Dios, caminar con Dios, hacer la voluntad de Dios cada día, hermanos. Yo sé que va a haber pretextos mañana por si leemos o no la Biblia. Es que el trabajo, pastor, Dios sabe. ¿Qué es lo que Dios sabe, hermanos? La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios. Primero hay que leer la Biblia y luego al trabajo, hermanos. Pero pon a Dios primero. Es que la familia, es que tengo un dolor, es que tengo que hacer esto. Cada uno de nosotros sabemos si estamos cercas o lejos de Dios. Versículo 42 dice la Biblia. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló, ¿cómo, hermanos? Ahora, ¿te imaginas cómo oraba Jesús, hermano? A mí me hubiera gustado inclinarme al lado de él y escuchar su oración, hermanos. La Biblia dice que gotas de sangre salían por su frente. Segunda vez y estaban dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No falta el que diga, a ver, yo soy como Pedro, pastor. Mis ojos también cargados de sueño. Yo creo que hay muchos cristianos dormidos espiritualmente, hermanos. Mensaje tras mensaje y los oídos están dormidos. Viendo tanta necesidad, hermanos, viendo que en nuestra ciudad salen las noticias nacionales. Y saber que lo que necesitan es a Cristo. Y somos tan indiferentes para dar el Evangelio. O creemos que es trabajo de algunos cuantos de la iglesia. Cuando es el deber de cada cristiano compartir el Evangelio, hermanos. Porque es la única esperanza. No es que tú digas estoy dispuesto a morir por ti, es orar, hermanos. Es venir y orar. Apocalipsis 3:15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 dice la Biblia. Yo conozco tus obras, Dios conoce quiénes somos. Y después dice, no eres frío ni caliente. Gloria a Dios que no somos fríos, hermano. Ya somos salvos. Es imposible que seamos fríos. Pero dice Dios, pero tampoco eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres, ¿qué dice ahí? Tibio. Y no frío ni caliente, te amo con todo mi corazón, dice Jehová. Ah, me equivoqué, hermanos, te vomitaré de mi boca. Cuando yo le sigo de lejos, tú dices, es que ya vine, pero ¿cómo lo hacemos? Te vomitaré de mi boca. La otra vez decía, todo lo tibio es malo, hermanos. Un café tiene que estar o bien frío o bien caliente, hermanos. Pero yo cuando sobra el tibio, hermano, lo tiro, hermanos. Un pollo tibio hasta daño te hace, hermanos. Hermanos, cada vez que salen los anuncios en la iglesia no es para tener
algo rutinario. Cada vez que sale el anuncio, el sábado hay coro, uno debería decir, qué privilegio tengo que puedo cantar a Dios. Y estos labios que le han fallado tantas veces y esta garganta puede honrar a mi Señor el domingo. Deberíamos verlo con gusto, hermanos, con la expectativa de poder hacerlo. Anuncio el sábado, hay evangelismo a las 11. Gloria a Dios que podemos predicar el evangelio, que a pesar de que somos pecadores, Dios quiere usarnos y deberíamos involucrarnos en una ruta, hermanos. Debería ser lo usual. Este debería ser el grupo del evangelismo el sábado, hermanos. Como dos amenes, hermanos. Este debería ser el grupo del evangelismo el sábado, hermanos. ¿Fue difícil decir amén? A ver si aquí estás el sábado, hermano. Pedro dijo hasta la muerte. Y de lengua, ya se sabe en la parte B, ¿verdad, hermanos? Lo mejor que sea de bistec, mis hermanos. Si la obra de Dios no nos emociona, ojo, es porque otra cosa tiene mi amor y mi atención. No hay punto B a este punto, hermanos. Si mi atención no está en las cosas de Dios, es porque otra cosa tiene mi atención. Y mi Biblia sigue diciendo que si yo busco su reino, todo lo demás será por añadidura, hermanos. Aprende a poner a Dios primero, aun cuando te cueste, hermano. Yo he habido muchas veces que he tenido que sacrificar cosas, hermano, porque he tenido que poner a Dios primero y a veces digo, ay, lo haré, no lo haré. Señor, tú sabes, pero te voy a poner a ti primero, hermano, si no falta mucho tiempo, y Dios me bendice de una manera muy especial. La Biblia dice, yo honraré a los que me honren, y a los que no los dejaré puestos en poco. Sí lo dice 1 Samuel, hermanos. Vamos, el anuncio, domingo de resurrección, deberíamos de pensar qué padre se van a unir los dos servicios, que cientos de almas sean salvas, y permíteme a mí, Señor, al menos llevar un alma. Si eso no nos emociona, entonces ¿qué nos emociona? Ahora, no estoy en contra de que te emocionen otras cosas, hermano. Yo ahorita voy a ir a jugar básquet y espero ganar, hermanos. Y hermano, no me gusta estar en la banca, hermano, me gusta estar ahí echándole ganas, hermano. Pero no quiero que me emocione más un juego de básquetbol que mi servicio a Dios, hermano. ¿Qué es lo que a ti te emociona? No debería de emocionarte más que tu Dios, hermano. Que la palabra de Dios, que la oración, que las almas perdidas. Primero, Pedro deja todo y le sigue. Después vemos que promete seguirlo hasta la muerte. Mateo 26, 58. Mateo 26, 58, dice la Biblia. Mas Pedro le seguía, ¿cómo, hermanos? De lejos. Mismo capítulo, versículo 69. Cuando tú y yo le seguimos de lejos, ¿qué tiene que pasarnos? 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, y habían tomado a Jesús, hermanos, para llevarlo a la cruz. Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, yo no sé lo que dices. ¿Sabes qué estaba negando Pedro, hermanos? Su fe. Pedro era cristiano, hermanos. Y le preguntaron, ¿qué tú no estás con Jesús? Pregunta que nos harían hoy en día. ¿Qué no tú eres cristiano? ¿Qué no tú asistes a aquella tremendísima iglesia de las plazas? ¿Qué no tú eres de esos que lee la Biblia? ¿Qué vas a responder? Uno debería, hay varias respuestas que puedes dar. La primera de ellas puede ser sí. La segunda puede ser gracias a Dios, sí. La tercera puede ser gloria a Dios, sí. La cuarta puede ser sí, me encanta y te invito. Pero la respuesta de Pedro fue no. ¿Alguna vez has negado tu fe, hermano? ¿Alguna vez has negado que eres hijo de Dios? Otra vez alguien me contó, hermanos, que había dos personas ahí y vio un hermano y lo esquivó. No me vaya aquí a decir hermano. O sea, si no somos hijos de Dios, entonces ¿de quién somos hijos, hermano? Hijo del diablo, hermanos. No quiero que me digan primo como a los testigos, hermano. Esos son hijos del diablo, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Deja tú que haya negado ser apóstol.
negó ser cristiano. Pedro. Versículo 71, dice la Biblia. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús, el Nazareno, sí, yo me acuerdo que lo vi, por ahí testificando, versículo, pero él negó otra vez, y con juramento, te juro que no conozco a Dios. Hasta se sonó feo el simple hecho de decirlo, hermano. Pero esas fueron las palabras literales de Pedro. Con juramento dijo, yo no conozco a Jesús. Versículo 73 dice la Biblia. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, otro más dijo, verdaderamente tú eres de ellos, tú eres cristiano, porque aún tu manera de hablar, ¿qué dice ahí? Me encanta ese versículo, hermanos. Significa que un cristiano debe hablar de una manera distinta. Un cristiano no habla con doble sentido, hermanos. Un cristiano no anda contando chistes sucios, hermanos, o de doble sentido. Y un cristiano no dice maldiciones, hermano. Si ven, no dije casi no dice maldiciones. Dije, un cristiano no dice maldiciones, hermano. No dije el cristiano no dice maldiciones el domingo. Un cristiano no dice maldiciones, hermano. Pero es que, pastor, ¿y si me enojo? Hermano, entrégaselo en oración. ¿Crees que vayas a decir algo bueno cuando estás todo enojado y explotas y luego le acompañas con ¿qué quieren? Así soy. O si eres cristiano, la avientas cristiana, no me juzguen, oren por mí. Oramos por ti, hermano, pero ¿cuándo vas a cambiar? Un cristiano no dice maldiciones. ¿Qué haces? Entonces nomás sale así, hermano. Y salte, date la vuelta y vete a otro lugar, hermano. Hay veces que yo me siento estresado, hermano, y me voy allá a Villas, hermano, y oro allá arriba o algo. Voy por un refresco para tranquilizarme. ¿Se imaginan que dijeran, ¿y eso que es cristiano? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y después dice, sino la necesaria. Entonces, no hablemos mucho, solo habla lo necesario. Y después dice, la de edificación. Si vas a hablar, que sea edificante, y si no, mejor. Siguiente texto. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, hermanos. Estaba jurando y maldiciendo. Pedro, no conozco al hombre. ¿Al hombre? Estás hablando de Jesús, tu Salvador, el que dio su vida por ti en la cruz. Ahora solo es el hombre. Y enseguida cantó el gallo. Cuando seguimos a Pedro, cuando seguimos a nuestro Señor de lejos, estamos a un punto de negarlo, hermanos. Personas que dicen que si no hablas en lengua no estás lleno del Espíritu. Y no, hermanos. Más bien, si no controlas tu lengua no estás lleno del Espíritu. Cuando somos llenos, Dios nos va a ayudarnos a no gritar, a no esperarnos. No le sigas de lejos, hermano, hoy, porque tal vez mañana pueda ser muy tarde y aún no fue para la misma vida de Pedro. Démonos cuenta de nuestro error, hermanos, si realmente esto es una autoevaluación. Porque el mensaje no es si le estás siguiendo, el mensaje es cómo lo estás siguiendo. Porque ya estamos aquí, hermanos. ¿Será que ya no le sirves como antes? ¿Será que ya no lees la Biblia como solías hacerlo antes? ¿Será que ahora ya pasas semanas sin hablarle a alguien de Cristo y ya no te sientes mal? Una vez me dijo un hermano pastor, es que si no salgo el sábado a no hablarle a alguien me siento mal. Le dije, hermano, bienvenido al club. No, si yo no le hablo a alguien de Cristo una semana, no me siento bien, hermanos. ¿Y saben cómo lo dijo el apóstol Pablo? Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Así está en la Biblia, hermanos. Si lo que acabo de decirte sonó exagerado, le estás siguiendo de lejos. Ya no te congregas fielmente todos los servicios. Versículo 75, hermanos, tuvo un pequeño avivamiento ahí entre un trago amargo y dice la Biblia que Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y cada vez que tú y yo le fallamos allá afuera te acordarás, hermano, de algún texto. Y le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró.
y lloró amargamente. Fue tanta su culpabilidad, hermanos, que lo guió al arrepentimiento. Y me encanta este versículo. Vayamos a Romanos 2:4, hermanos. Dios ha sido muy bueno y misericordioso con nosotros, hermanos, por una sola razón. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, su bondad, el que Dios sea bueno contigo, que sea paciente contigo, que sea que dure mucho en sufrir por ti, ignorando que su benignidad, la bondad de Dios, nos guía a arrepentirnos. Qué mensaje tan bonito, qué versículo tan bonito. El que Dios haya sido tan bueno contigo y conmigo, me guía a arrepentirme y decir, perdóname, Señor. Ayúdame a cambiar en esta área. Aquella cosa que has dejado de hacer, vuélvela a hacer, hermano, porque su bondad debe guiarte al arrepentimiento. Muchos pueden decir, me arrepiento de fallarle a tal persona, y no, solo es culpabilidad porque lo vuelve a hacer. Si alguien hoy en la noche le dice a Dios, me arrepiento de no seguirte o servirte por completo, no va a pasar nada hasta que lo hagamos, hermano. Por ejemplo, si alguien dice, yo debo estar ganando las almas perdidas el sábado a las 11, ser lo más específico, hermanos. Y tú dices, Señor, me arrepiento, y el sábado nada, hermanos. ¿Fue arrepentimiento? No. Hasta que uno se involucre completamente en su obra, y hay arrepentimiento. Las palabras sobran, hermano. Simplemente tú en gratitud le sirvas a tu Dios. Eso habla más fuerte. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Apocalipsis 2:2, hermanos. 2 versículos más, terminamos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, hermanos. Qué bendición que Dios nos conoce, hermanos. Él conoce que tienes arduo trabajo, hermanos. Tal vez para algunos fue esfuerzo venir hoy a la iglesia. Vienen cansados del trabajo. No, Dios sabe cada vez que vienes a la iglesia. Dios sabe el precio que tienes que pagar. Y dice la Biblia que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son. Los has hallado mentirosos. Versículo 3. Mantenía todavía sana doctrina. Has sufrido. Dios sabe que has sufrido. Has tenido paciencia. Dios sabe que has sido paciente. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Siguiente texto. Pero tengo contra ti que me sigues de lejos, como Pedro lo hizo en un momento de su vida. Pero tengo contra ti que has dejado, no dice perdiste, tú sabes dónde lo dejaste. Si hubiera dicho perdido, hermano, estaríamos muy peligrosos porque ni quién sabe dónde lo dejamos. Dejaste. Cuando yo dejo algo, yo sé dónde está. Y la Biblia dice, alguna actividad, alguna persona, algún evento te hizo dejar tu primer amor. Esta carta no era inconversos. Esta carta era a cristianos apagados. Cristianos sin chispa, cristianos sin deseo de servir a Dios, que ya no estaban dispuestos a sacrificar su vida para Él, hermanos. Y le da la respuesta, hermanos, en el versículo 5, 3 cosas que hacer. Recuerda lo bonito que es. ¿De dónde has caído? Número 2, arrepiéntete. Démonos cuenta que estamos mal, hermanos. Y 3, y haz las primeras obras. Dios quiere que hagamos las primeras obras. Dios quiere que nos involucremos en lo que Él quiere que estemos involucrados, hermanos. Por eso la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y puede estar a cuentas con Dios esta noche, hermanos. Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado, hermanos. Cuando Pedro se arrepintió, porque aunque no hay un Salmo 51 con Pedro como lo hay con David, el simple hecho de que haya llorado amargamente, hubo un arrepentimiento, hermanos, en la vida de Pedro. Hechos 2:14, miren lo que dice. Y cuán grande es Dios, hermanos, y cómo puede Él restablecer a un cristiano, hermanos, y puede servir aún de una manera más grande que lo hacía en su primer momento. Dice la Biblia, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, este es Pentecostés, había 3,000 judíos, hermanos, nunca se le había predicado ya a tanta gente. Y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 21, me brinco, pero aquí les predica el mensaje, y me encanta leer el versículo 21 porque dice, el mensaje de Pedro era, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Te suena familiar ese versículo, hermano?
Romanos 10:13. ¿Sabes qué les predicó Pedro? Arrepentimiento y el camino a los romanos, hermanos. Si tú lo lees ahí en tu casa del versículo 14 al 21, vas a ver lo que es el evangelio. El mensaje que Pedro predicó, y me encanta que es el mismo mensaje que tú y yo predicamos cada sábado, hermanos. Versículo 37 dice la Biblia. Verso 37, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ya fueron salvos, ¿qué haremos? 38. Bueno, ahí les dio el evangelio. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ves un hombre distinto del hombre que negó al Señor al hombre que está sirviendo al Señor? Todo el cambio lo hace una palabra, hermanos: arrepentimiento. No es solo seguirle, sino cómo le sigues. Pedro le seguía de lejos, le daba sueño orar. Le daban sueño las cosas de Dios. Si uno se emociona en las cosas de Dios, hermano, le estamos siguiendo de lejos. Siguiente texto. Perdón, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas, hermanos? ¿Quién fue el instrumento que Dios usó para que esos 3,000 fueran salvos? Pedro. Un pecador imperfecto, arrepentido, con un gran Dios restaurador. Yo no sé dónde te encuentras esta noche, hermano, pero sí sé dónde está Dios, y sí sé lo que Dios puede hacer. Y si simplemente hay arrepentimiento en nuestro corazón y hay un Señor, perdóname por seguirte de lejos, que haya un arrepentimiento, hermano, y le pueda servir, y que Dios te use, hermano, donde Dios te permita que comience desde tu ruta, que puedas llegar gozoso el domingo y decir: mire, pastor, estas 2 personas recibieron a Cristo. Mire, pastor, esta banca está llena de personas que le hablé de Cristo. Eso es el palpitar de Dios. Que más gente sea salva y que Dios use nuestras vidas imperfectas, renovadas y arrepentidas, para que sea Dios quien sea glorificado, hermanos. Cuando yo veo esta historia, hermanos, yo veo un Dios que fue tan bueno y bondadoso con Pedro, que se arrepintió y lo usó más ese día que lo había usado en lo demás. Dios puede usarte, no te emociones, Dios puede usarte. Ahí te va algo más bueno, hermanos. Dios quiere usarte. La cosa es, ¿tú quieres ser usado por Dios? Porque Dios sí quiere usarte. No le sigas de lejos. Métete por completo, hermanos. Alguna vez escuchaba la expresión, ¿verdad?, que ponían el pie para la alberca y, ay, está muy fría, está muy fría. Y cuando se echó el clavado dijo: ah, qué rica está. No te pongas un pie en las cosas de Dios, hermano. Échate un clavado. Forma parte de una ruta. Y si estoy diciendo forma parte de una ruta y no tienes la menor idea de lo que estoy hablando, pues vete el sábado a las 11. Y ahí te vamos a explicar lo que es forma parte de una ruta. Y lo más importante, sirve a tu Dios. Pero pastor, si supiera lo que ha pasado por mi vida, un hombre que lo negó, juró y blasfemó, Dios lo usó de una manera muy grande. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Simplemente quiere un instrumento limpio y arrepentido en las manos de Dios, que pueden ser usadas para hacer cosas grandes. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie. Mientras el piano comienza a tocar.